Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Nadie planea visitar esta ciudad por error. No aparece en folletos, no tiene carteles de bienvenida, no está pensada para turistas ni para curiosos. De hecho, la mayoría de las personas que escuchan su nombre por primera vez no saben ubicarla en el mapa. Y sin embargo, todos los que llegan hasta aquí dicen lo mismo. Hay algo en el aire que te hace querer irte cuanto antes. No es miedo inmediato. Es otra cosa. Es una sensación persistente de que este lugar fue abandonado con prisa, de que no hubo tiempo para despedidas, de que algo se rompió y nunca volvió a encajar. Esta es la historia de una ciudad que nació con promesas, creció rápido y cayó de una forma tan silenciosa que el mundo apenas se dio cuenta. Y para entender por qué hoy nadie quiere visitarla, primero hay que entender por qué alguna vez todos quisieron vivir aquí. Cuando esta ciudad fue fundada, no era un error ni un experimento fallido. Era un proyecto ambicioso, cuidadosamente planificado, respaldado por dinero, poder y una idea que parecía imposible de rechazar. Un lugar donde el trabajo nunca faltaría, donde las calles serían nuevas, donde las casas tendrían calefacción, agua, escuelas, hospitales, futuro. La ciudad fue construida en una región estratégica, cerca de recursos naturales clave, conectada por rutas y ferrocarriles, pensada para convertirse en un centro de vida, no en un punto de paso. Los primeros edificios se levantaron rápido, con una arquitectura sólida, funcional, moderna para su época. Nada de improvisación. Todo parecía estar bajo control. Las primeras familias llegaron con entusiasmo. Jóvenes, trabajadores, con hijos pequeños, con la idea de quedarse muchos años. Se abrieron comercios, bares, cines, iglesias. Las calles se llenaron de voces, de rutinas, de nombres que se repetían cada mañana. La ciudad empezó a sentirse real. Durante años funcionó exactamente como se esperaba. Había empleo, movimiento, planes a largo plazo. Nadie hablaba de irse. Nadie imaginaba que ese mismo lugar, tan vivo, terminaría convertido en una sombra de sí mismo. Pero toda ciudad depende de algo más que edificios y personas. Depende de un equilibrio invisible. Y cuando ese equilibrio empieza a romperse, no siempre lo hace de golpe. Al principio fueron detalles menores. Pequeños cambios que parecían normales. Un servicio que dejó de funcionar durante algunas horas. Un sector que se cerró temporalmente. Un rumor sobre problemas que se resolverían pronto. Nadie se alarmó. Las ciudades atraviesan dificultades, siempre lo hicieron. Pero esos detalles no se corrigieron. Se repitieron. Se acumularon. Algunas personas empezaron a notar cosas raras. Olores extraños en ciertas zonas. Ruidos subterráneos difíciles de explicar. Estructuras que se agrietaban más rápido de lo esperado. Cambios en el entorno que no coincidían con los registros oficiales. Nada lo suficientemente grave como para abandonar una casa. Nada lo suficientemente claro como para aparecer en los diarios. Todavía no. Los responsables del proyecto minimizaron los problemas. Hablaron de ajustes técnicos, de fases normales de crecimiento, de exageraciones. Y la mayoría quiso creerles, porque creer era más fácil que aceptar que algo estaba fallando. La ciudad siguió adelante, pero algo ya no era igual. Con el paso del tiempo, algunas familias se fueron. No por miedo, sino por oportunidades en otros lugares. Era normal, pero las casas que dejaban no siempre eran ocupadas. Algunos edificios comenzaron a mostrar señales de abandono. Ventanas cerradas, luces apagadas, comercios que ya no abrían todos los días. La ciudad seguía viva, pero empezaba a perder densidad, como si el corazón todavía latiera, pero cada vez con menos fuerza. El punto de quiebre no llegó con una explosión, ni con una catástrofe visible. Llegó con información. Informes técnicos que no se hicieron públicos de inmediato. Estudios que revelaban que el terreno no era tan estable como se pensaba.
que había riesgos estructurales, ambientales, invisibles para el ojo común. Cuando esos datos empezaron a filtrarse, el clima cambió. La confianza se rompió. Ya no se trataba de incomodidades, sino de seguridad. Ya no era una cuestión económica, sino física. La ciudad que prometía estabilidad empezó a percibirse como una amenaza silenciosa. Algunas autoridades insistieron en que todo estaba bajo control. Otras comenzaron a retirarse. Y esa diferencia fue notada. Porque cuando quienes toman decisiones empiezan a irse, el mensaje es claro, aunque nadie lo diga en voz alta. Las escuelas perdieron alumnos. Los hospitales redujeron personal. Los comercios cerraron definitivamente. La ciudad entró en una fase extraña, donde seguía existiendo, pero ya no crecía, ya no se proyectaba hacia el futuro. Y lo más inquietante era que nadie anunciaba el final. No hubo una orden de evacuación inmediata. No hubo sirenas ni comunicados urgentes. Lo que hubo fue algo mucho más perturbador. Una retirada lenta, progresiva, casi educada. Las personas empezaron a irse una por una. Vendían lo que podían. Dejaban lo que no. Algunas casas quedaron intactas, con muebles, fotos, objetos cotidianos. Otras fueron selladas, algunas demolidas. La ciudad empezó a vaciarse sin despedidas. Las calles se volvieron demasiado anchas para tan poca gente. El silencio ocupó espacios que antes estaban llenos de vida. Caminar de noche se volvió inquietante, no por el peligro inmediato, sino por la sensación de estar en un lugar que ya no esperaba a nadie. Y aún así algunos se quedaron. Porque irse también es una forma de perder. Y hay quienes prefieren quedarse en una ciudad moribunda antes que empezar de cero en otro lugar. Durante un tiempo, la ciudad quedó suspendida en un estado intermedio. Ni viva ni muerta. Habitada por pocos, vigilada por nadie, ignorada por casi todos. Fue entonces cuando empezó a construirse su reputación. Historias de personas que entraban y no volvían. Relatos exagerados, rumores, advertencias. Exploradores urbanos que describían sensaciones extrañas. Ruidos sin origen. Estructuras que parecían observarte. Nada confirmado. Nada completamente falso. La ciudad se convirtió en un lugar del que se hablaba en voz baja. Un sitio que no aparecía en recomendaciones, sino en advertencias. Hoy, lo que queda de esta ciudad es una colección de ruinas que cuentan una historia incompleta. Edificios que aún resisten, calles que no llevan a ningún lado, objetos personales atrapados en el tiempo. Pero entender por qué nadie quiere visitarla ya no tiene que ver solo con su origen, ni con su caída. Tiene que ver con lo que quedó después, con lo que todavía está ahí. Porque cuando el abandono no es total, cuando hay restos de vida, cuando el silencio no es absoluto, el lugar empieza a sentirse diferente. No vacío, sino expectante. Y eso es lo que convierte a esta ciudad en algo más que una ruina. Es lo que transforma su historia en una advertencia. Pero para entender de verdad por qué hoy nadie quiere cruzar sus límites, hay que caminar por sus calles actuales, entrar en sus edificios vacíos, escuchar los relatos de quienes se atrevieron a volver, y descubrir qué es lo que este lugar conserva, no solo en sus estructuras, sino en su memoria. Eso empieza ahora. En el siguiente capítulo, dejamos atrás el origen y la caída, y entramos en las ruinas, en el silencio, en lo que quedó atrapado en el tiempo, en la ciudad que sigue ahí, esperando, aunque nadie quiera visitarla. La ciudad ya no parece solo un lugar abandonado. Ahora se siente como un testigo incómodo. Después de recorrer sus calles vacías, después de ver casas abiertas como si alguien hubiera salido apurado y jamás regresado, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando una ciudad no muere del todo? ¿Qué pasa cuando sigue en pie, pero sin personas? Caminar por este lugar es como entrar en una fotografía detenida en el tiempo. El silencio no es natural. No es el silencio del campo ni de la noche. Es un silencio espeso, cargado, como si algo estuviera conteniendo el aire. Los edificios siguen ahí, pero ya no cumplen su función. La escuela tiene pizarrones aún colgados, cuadernos deshechos por la humedad,
Mapas del mundo donde algunos países ya ni siquiera existen. El hospital conserva camillas oxidadas, frascos vacíos, historias clínicas que nadie cerró. No hay grafitis modernos, no hay turismo masivo. Eso es lo inquietante. No es un lugar explotado, es un lugar evitado. Los vecinos de pueblos cercanos no hablan de esta ciudad con curiosidad, hablan con incomodidad. Bajan la voz, cambian de tema, dicen que no vale la pena ir, dicen que no hay nada que ver. Pero eso nunca es verdad. Siempre hay algo que ver en los lugares que nadie quiere mirar. Con el paso de los años, el abandono transformó la ciudad en otra cosa. Las calles empezaron a ser reclamadas por la naturaleza. Las raíces rompieron el asfalto. Los árboles crecieron dentro de las casas. Los animales ocuparon espacios humanos sin resistencia. Y aún así, hay señales claras de que la salida no fue lenta. No fue una decadencia progresiva. Fue un corte. Las fechas coinciden. Las mudanzas se dieron en semanas, no en décadas. Los registros municipales muestran un descenso brusco de población, de miles a cientos, de cientos a casi nadie. La pregunta ya no es por qué la ciudad murió. La pregunta es qué pasó exactamente para que todos decidieran irse casi al mismo tiempo. Algunos documentos oficiales hablan de contaminación, otros de un accidente industrial, otros de riesgos sanitarios. Pero ninguno explica la prisa. Ninguno explica por qué se dejaron cosas personales. Ninguno explica por qué nadie volvió. Los pocos que permanecieron durante un tiempo más vivían como sombras. Testimonios recogidos años después describen noches sin dormir, ruidos extraños, olor persistente, problemas respiratorios, dolores constantes. No era solo un lugar incómodo. Era un lugar que parecía enfermar a quienes lo habitaban. Con el tiempo, el Estado intervino. Cerró accesos, quitó señalizaciones, eliminó el nombre del lugar de algunos mapas. No lo borró oficialmente, pero dejó de promover su existencia. Eso es clave. Las ciudades abandonadas suelen convertirse en atracciones. No hay tours oficiales, no hay centros de visitantes, no hay carteles explicativos, solo ruinas y advertencias. Hoy quien entra lo hace por cuenta propia. Exploradores urbanos, documentalistas, curiosos, y casi todos coinciden en algo. El lugar genera una sensación difícil de explicar. No es miedo directo, es incomodidad constante, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no entiende. Algunos hablan de mareos repentinos, otros de cambios bruscos de temperatura dentro de los edificios. Otros dicen que el sonido se comporta raro, que los pasos se escuchan distorsionados, que las voces no rebotan como deberían. No hay pruebas concluyentes de nada paranormal, y eso lo hace más inquietante, porque lo que pasó acá no necesita fantasmas para ser perturbador. Es una historia humana, una historia real, una ciudad que fue construida para durar, que tuvo familias, niños, rutinas, futuro, y que terminó convertida en un lugar que nadie quiere visitar. Hoy, cuando se habla de este sitio en foros, en videos, en investigaciones independientes, siempre aparece la misma frase: no es un lugar muerto, es un lugar suspendido, como si estuviera esperando algo, o a alguien. El tiempo no avanzó de forma normal aquí, avanzó torcido. Las estaciones pasan, pero la ciudad no envejece como otras, no colapsa del todo, no desaparece, sigue ahí, recordando. Y tal vez esa sea la razón por la que incomoda tanto. Porque demuestra que una ciudad no necesita ser destruida por una guerra para desaparecer. Basta con que la gente pierda la sensación de seguridad. Basta con que quedarse sea más peligroso que irse. Este lugar no es único. Hay otros parecidos en el mundo. Pero este tiene algo especial, algo que todavía no termina de contarse, y quizás nunca se cuente del todo. Porque algunas historias no se cierran, solo se abandonan. Y mientras existan ciudades así, olvidadas pero intactas, el mundo seguirá teniendo rincones que incomodan, que atraen, que advierten, lugares que nos recuerdan que la civilización es más frágil de lo que creemos, y que a veces, el verdadero misterio no es lo que pasó, sino por qué seguimos mirando hacia otro lado.